poniendo la presentación. Ok, entonces, bueno, la duda con la que quedamos en la sesión anterior antes de que se cerrara, ya la validamos por el grupo de WhatsApp mientras estábamos esperando antes de comenzar esta sesión, ¿ok? Entonces, eso nos queda pues para continuar pues con el tema que estamos analizando, el tema de la falsificación de firmas y alteraciones. Evidentemente, en este título que es la letra de cambio, y que, bueno, como por efectos de la incorporación, etcétera, la demostración el derecho está totalmente o importantemente vinculado pues con las declaraciones cambiarias que existen y con la autenticidad de esas declaraciones cambiarias que devienen pues de la firma que tengan las mismas. Entonces, ¿qué nos habla? Pues el legislador, por supuesto, no es ajeno a la posibilidad de que exista pues documentos donde haya algún supuesto pues de adulteración o de falsificación de firmas a los efectos de crear pues unas obligaciones que no necesariamente sean ciertas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 477 como norma rectora de esto? La falsificación de una firma, ya sea la del librador, ya la del aceptante, en nada influye sobre la validez de las otras firmas contenidas en la letra. ¿Qué nos quiere decir aquí? Bueno, que en virtud del principio de autonomía que ya hemos visto en materia de títulos valores, significa que la nulidad o la que pudiera devenir por la falsificación o adulteración de la firma de uno de los obligados cambiarios no implica la nulidad de la totalidad del título, porque existen otras obligaciones cambiarias autónomas dentro del mismo que perfectamente pueden subsistir. ¿Ok? Entonces, aunque la norma nada más establece como supuesto la falsificación de la firma del librador y del aceptante, evidentemente por una interpretación extensiva o cualquier otro recurso jurídico que podamos analizar, bien sea analogía o como lo querramos ver, efectivamente ese criterio debe extenderse a cualquier otro de los sujetos cambiarios o en el caso pues de la falsificación de la firma de cualquier otro de los sujetos cambiarios. Entonces, traducción, el principio de autonomía. La letra es válida para a cualquier otro firmante, cualquier otra relación jurídica creada en la letra sobre los sujetos cuya firma no ha sido falsificada. Ok, entonces, ahora, la falsificación de la firma no es el único supuesto de adulteración o de alteración que pueda tener el texto de la letra. Entonces, el artículo 478 nos dice lo siguiente. En caso de alteración del texto de una letra de cambio, los firmantes posteriores a dicha alteración estarán obligados conforme a los términos del texto alterado. Los firmantes anteriores lo son en relación a los términos del texto original. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? En principio, como la letra de cambio un documento que está llamado a circular y evidentemente en esa circulación puede pasar por varias manos y pasar unos periodos de tiempo de por medio, hay la posibilidad de que la alteración ocurra en algún momento de esa circulación. Ahora bien, evidentemente, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? Bueno, efectivamente, con el título existe pues un elemento de literalidad. Cuando yo como beneficiario, por ejemplo, recibo esa letra por parte del librador, entonces todos los elementos que están puestos allí es la obligación a la que él asumió y a la cual yo soy titular de derecho. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo como beneficiario de esa letra soy el que produce la alteración? Entonces, evidentemente, y la endoso, o sea, la transfiero a alguien más. Esa persona que recibe ahora el derecho lo está recibiendo bajo la literalidad que existe ahora en ese título. Entonces, por esto es que la norma esta dice, bueno, mira, la obligación de los sujetos que están obligados antes de la alteración es la obligación primigenia que existía
antes de la alteración, valga la redundancia. Y a los sujetos posteriores implica que posteriores a la alteración están obligados conforme a la alteración. Entonces, por ejemplo, si yo recibo, yo soy beneficiario de una letra de cambio que la recibo por 1000 y la presento a la aceptación por 1000, evidentemente lo que me van a pagar es 1000. Ahora, si yo soy el beneficiario de esa letra y después le pongo 3 ceros más, y la pongo a circular, entonces en principio cuando esa letra por 1.000.000 con esos 3 ceros más le llegue al libral, va a decir, ojo, ya va, bueno, puede ocurrir que la pague o puede ocurrir que diga no la voy a pagar. Pero y cuando esa letra se vuelva al librador, entonces dirá, no, yo no emití esa letra por 1000, yo no emití por 1.000.000, yo la emití por 1000. Entonces yo no pago eso. Pero ¿qué ocurre si yo soy el que puse los 3 ceros? Bueno, sí, claro, yo tenía una letra por 1000 y al fin y al cabo cuando te la cedí a ti, le cambié el valor y yo estoy obligado por 1.000.000. Lo entiendo de esa forma, ¿ok? Entonces, claro, estamos partiendo de la base de que todo el mundo está siendo coherente y sincero con las obligaciones y las actuaciones que tuvo. Pero así no haya esa cierta sinceridad en el momento en el que se pueda probar en qué momento, a partir de qué momento de la vida de la letra se hizo la alteración, entonces los obligados cambiarios posteriores están obligados, pues, conforme a esos nuevos términos de la letra, mientras que los anteriores a la alteración siguen con los términos originales de la letra. Por supuesto, este tema, cómo determinar o en qué momento determinar cuándo se hizo la alteración puede ser esencial, aunque puede ser un tema de prueba bastante difícil. Pero bueno, en algunos casos pudiera ser más fácil. Vamos a ver si hay varios sujetos cambiarios, en el momento en que yo recibo la letra, tenía determinadas características, de repente yo le saqué una fotocopia, cuando se la cedí a otra persona más, él puede afirmar todavía que tiene esas mismas características, y de repente se puede llegar a un momento en la cadena en cuando es que los términos de la letra fueron modificados. Por supuesto, también a nivel de experticias grafotécnicas puede determinarse más o menos en que con ciertos elementos técnicos qué firma es anterior a la otra, o qué escritura es anterior a la otra, o a veces qué tinta es anterior a la otra. Entonces, bueno, hay unas formas también de determinar eso, aunque por regla general no es fácil. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Pareciera que no, entonces vamos a pasar al último punto de este tema, que serían los requisitos de fondo. Si se fijan, hemos hablado de lo que serían los requisitos de emisión o de forma de la letra. Hemos hablado entonces de estos aspectos facultativos que no necesariamente son de forma, o sea, te pueden incidir en el fondo, pero realmente lo que implican es que existe una voluntad de las partes de establecer, pues, determinadas modalidades, bueno, de las partes o del emisor de la letra, de establecer determinadas modalidades para la misma. Ahora bien, cuando hablamos de requisitos de fondo, nos estamos hablando de los elementos sustantivos obligatorios que todo acto jurídico negocial debe contener. ¿Cuáles son esos? Consentimiento, objeto, causa, capacidad y representación. Que en materia de la doctrina general de los contratos, los tres primeros hablamos que son los elementos de existencia del contrato, y los dos últimos los requisitos de validez. Entonces, los tres primeros tienen que ver en materia de la ausencia de los mismos produce la nulidad absoluta del negocio jurídico. Los dos últimos son causales de nulidad relativa, en el entendido de que los efectos de la nulidad absoluta y nulidad relativa no son distintos. No es que la nulidad absoluta es más nulidad que la relativa, sino que la relativa la pueden pedir determinados sujetos, y en la nulidad absoluta en principio la puede pedir en general todo el que tenga un interés sobre lo mismo. ¿Ok? Bueno, por supuesto, en materia de títulos valores, esto necesariamente tiene un análisis hasta cierto punto diferenciado de lo que ocurre en el derecho común. Por ejemplo, cuando estamos hablando de consentimiento, y en el entendido, pues, de que el consentimiento es cuando esa oferta se consigue en el tiempo con la aceptación y todo eso. En este caso, como hemos hablado, en materia de títulos valores hay unas
fuerte tendencia a establecer que, o en las teorías unilaterales, de que esto necesariamente no tiene un origen contractual, sino es una manifestación unilateral de la voluntad. Entonces, si bien en las teorías contractuales pudiéramos perfectamente hablar de que no hay mucha diferencia conceptual en el consentimiento en la letra de cambio, cuando si nos acogemos a teorías unilaterales, efectivamente el consentimiento tiene un temita allí. Sobre todo en función de cuando se considera que se perfecciona la obligación. Por supuesto, porque si nosotros asumimos pues que la naturaleza jurídica de la letra de cambio es unilateral, la obligación, por ejemplo, del librador se crea una vez que él firma la letra. La obligación para el librado se crearía una vez que éste acepta la letra. Pero, entonces, si nosotros nos vamos asumimos una teoría contractual de que la letra de cambio deviene, pues, de la aceptación por parte del librado, o que se crea ese vínculo entre el librado y el librado una vez que el librado acepta, entonces el momento del perfeccionamiento de la obligación es posterior. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que en materia de con los principios especiales de abstracción, autonomía, literalidad, etcétera, la teoría de los vicios del consentimiento en este asunto tiene hasta cierto punto una aplicación relativamente limitada, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a alegar que yo creé la letra bajo violencia psicológica, o que crearon la letra, o que creé la letra porque me obligaron apuntándome con una pistola en la cabeza, en principio, bueno, eso tiene relación entre los sujetos primigenios de la letra. Pero si, por ejemplo, esa letra comienza a circular y ya después viene el endosatario número 50 a quererla cobrar, y venga el librado y diga, no, yo no lo puedo pagar porque esa letra fue, ¿cómo se llama? Creada conforme a violencia, de repente pues esto tiene unas relaciones en lo que respecta a los sujetos que estaban vinculados a esa relación jurídica inicial. Pero, por ejemplo, entre la cadena de endosatarios, él puede decir, bueno, yo recibí un título libre de cualquier otra consideración y a mí debe pagarse en ese título. Entonces, pues por eso podemos hablar de que en principio pues la nulidad por vicio del consentimiento no aplica a rajatablas en esto. Por supuesto, pueden haber situaciones fácticas y casuísticas que hay que analizar allí, pero la idea general es eso, no aplica directa, inmediata o automáticamente. En materia del objeto de la obligación, por supuesto, el objeto de la obligación va a ser la orden de pago, una suma determinada. Eso nos está entubando bastante cuál es el objeto en una letra de cambio o en un título a la orden. Por supuesto, este objeto también tiene que tener pues, los elementos de licitud, posibilidad, etc. Claro, es difícil en función de la literalidad, si uno habría que demostrar que el objeto no es indeterminado, indeterminable, etcétera, a la luz de la cantidad que se establezca. Por ejemplo, si una de las cosas que sale en la doctrina, ¿qué pasa si la orden pura la orden pura de pago es sobre, mira, págame unas morocotas, o págame una moneda que esté derogada, pues unas liras italianas que ya no existen? Entonces, bueno, hay unos elementos que pudieran tener una determinación en el sentido de hacer imposible el objeto de la obligación cambiaria o de la obligación contenida en el precambio. En materia de causa, también, pues, entonces, en principio tenemos que el título es un título abstracto, donde hemos dicho que la causa en sí misma está incorporada en el propio título, está tácita, está sobreentendida o lo que sea. Entonces, en estos casos, pues, en principio, alegar la nulidad del título, nulidad de la obligación en virtud de una ilicitud de la causa o una ausencia de causa es un poco complicado. Por supuesto, si se lograra probar, por ejemplo, que las obligaciones subyacentes son ilícitas porque, no sé, son producto de narcotráfico o cualquier otro ejemplo que se nos ocurra, pudiera haber una posibilidad
posibilidad de oponer la excepción de la nulidad, pues, de la obligación cambiaria en función de la nulidad de la obligación principal, pero solo en los vinculados iniciales del título. Volvemos a lo mismo, una vez que esa letra comenzó a circular frente a terceros de buena fe, entonces ya esas excepciones no operarían frente a ellos en virtud de lo que establece el artículo 425 del Código de Comercio. Ok, en materia de capacidad, aquí aplican tanto las reglas de derecho común como las reglas especiales mercantiles. Realmente las reglas especiales mercantiles en materia de capacidad están en materia del menor de edad, que puede ser autorizado a ser comerciante, y de la mujer casada, que puede ser comerciante en forma autónoma. En este caso, pues el Código de Comercio, cuando habla de mujer casada comerciante, no es porque la capacidad de ser comerciante tenga que dársela un permiso o se le entreguen no por su necesidad, que la mujer necesite un permiso especial por su condición de mujer, sino que en definitiva lo que ocurre pues es cuando existe un patrimonio común en el matrimonio, pues hay unos elementos allí a proteger. Pero bueno, en todo caso, la capacidad pues para obligarse con la forma de la letra o para ser titular de estas relaciones cartulares está regido tanto por el derecho común y las reglas de la especialidad mercantil. En principio, ¿cuál sería la capacidad? Bueno, por supuesto, capacidad de goce, que en principio pues la tiene todo sujeto o toda persona natural. Pues, en materia de personalidad jurídica, pues tiene sus bemoles, cuál es la capacidad de goce, y más importante, pues en la mayor parte de los casos es la capacidad de representación. Entonces, pues la persona tiene que tener la mayoridad, tiene que tener plena capacidad, en el caso, pues, de que haya supuestos de interdicción o inhabilitación, pues, bueno, aplican las reglas que son las correctas para ello, etc. Y, por supuesto, lo importante pues en esta materia es que en virtud del principio de la autonomía, el artículo 417 del Código de Comercio nos dice que las obligaciones de las personas capaces que hayan asumido obligaciones en el título subsisten aún a pesar de que se determine pues que determinadas relaciones que se anulan por incapacidad de uno de los sujetos. Entonces, ¿cómo lo dice el artículo 417? Nos dice: cualquiera que firme una letra de cambio en representación de personas que no tengan poder bastante para hacerlo, se obliga a sí mismo el 417 no, el 416. Si una letra de cambio lleva la firma de personas incapacitadas para obligarse, las obligaciones de los demás firmantes no son por ello menos válidas. Entonces, bueno, aquí hay un error entonces aquí sería el 416. En materia de representación, también es uno de los requisitos de fondo. No únicamente yo tengo que tener la posibilidad sustantiva de ser sujeto o acreedor de esas obligaciones, sino que pudiera ser que si yo estoy ejerciendo esos actos no en nombre propio, sino en nombre de otro, entonces exista plenamente esa facultad o esa representación. Porque si no, la solución es la misma que existe en materia general de representación, en materia general del mandato, que si yo realmente no tengo la representación que me estoy arrogando, que estoy diciendo que tengo, realmente lo que estoy haciendo es contratando en nombre personal mío. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 47 a 417? Ahora sí, cualquiera que firme una letra de cambio en representación de personas que no tengan poder bastante para hacerlo, se obliga a sí mismo en virtud de la letra. Esto es aplicable al representante o mandatario que se excede de los límites de su poder. Entonces, si yo estoy contratando o estoy interviniendo en esa letra de cambio, supuestamente en representación de alguien más, pero resulta que yo no tengo esa representación o la representación que tengo no da para este tipo de facultades, en el fondo no significa pues que la obligación que se creó no exista o sea nula, sino lo que significa es que la obligación la asumí yo personalmente como sujeto capaz. ¿Ok? Entonces, en general,
bueno, esta norma también está aquí, hay que hacerle una modificación porque era 417 y puse 418. En general, la existencia pues de estos problemas que afectan a los elementos, a los requisitos de fondo de la letra, en principio no generan una nulidad ab inicio, como si puede ocurrir con la falta de los requisitos de forma o que no estén los elementos de emisión de letras conforme al artículo 410. Esta clase de cosas habitualmente entonces implican una excepción de parte interesada y en el caso de que se consiga pues efectivamente la ausencia de estos requisitos, pudiera causar entonces la nulidad pues de alguna de las relaciones cambiarias que están establecidas en la ley. Entonces, estos vicios por lo general no implican la nulidad ab inicio de la letra, sino que dan lugar a unas excepciones oponibles en juicio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el legislador aquí? Bueno, estoy dándole de alguna manera pues una necesidad de conservación del negocio jurídico o de protección de las relaciones cambiarias autónomas que no se vean afectadas por esto y en el caso pues pero sin dejar de lado pues que si hay un elemento del que este negocio jurídico carece o que no se hizo conforme a lo que es los elementos legales, efectivamente entonces hay una posibilidad del afectado por el mismo pueda alegarlo vía excepción en el caso que le presenten la letra del cobro o en las circunstancias pues cambiaria que sea. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, tengo una pregunta. Dime. En el caso de que a mí me fuercen a hacer una letra de cambio, Uh -huh. usted, según lo que usted dijo, si esta empieza a ser cambiada libremente y luego viene a mí, igualito tendría que pagarla. ¿Correcto? En Ahora la principio pregunta. sí, vamos a suponer, el emisor creó la letra de cambio con una pistola en la cabeza, pero vamos a suponer si el librado es otra persona, él no está en capacidad de conocer que eso efectivamente fue así, ¿correcto? Entonces, Correcto. en principio, esa letra pudiera ser pagada, o más allá todavía, ponte que esa letra que se creó a punta de pistola, es el beneficiario de esa letra, después la cede a una persona que es un tercero de buena fe. Mira, tengo esta letra para que va a pagar tal persona y tú me dejas un dinero a mí, te lo intercambio, lo que sea, sí, sí, dale, vamos a echarle pichón. Entonces, esa tercera persona no puede sufrir una eventual nulidad de la letra o una nulidad de las obligaciones que ha recibido de los que es beneficiario de esa letra en virtud pues de ese vicio de creación, que es lo que efectivamente pudiera ocurrir cuando esa persona venga y se devuelva en el último caso se devuelve contra el librador, perdón, ese librador le diga, mira, esa obligación que yo asumí allí no es una obligación válida porque yo la hice bajo pues bajo una violencia. Pero no significa pues que en el caso si esa persona, la persona que le endosó el título a él, si pudiera tener una obligación plenamente válida, plenamente legal, independientemente del vicio de creación que hubiera podido existir en el momento pues, en el que se emitió la letra. Ok, entonces, pero la persona forzada a la creación de de la letra podría hacer alguna acción contra la letra y luego para que no sea válida. O después de, Es que antes de que venga un tercero a pedirle el pago, me refiero. bueno, evidentemente, acciones, pues, conforme a un evento, si estamos hablando que un evento de violencia que pudiera tener una implicación penal, pues unas acciones penales puede haber. Ahora, en lo que respecta a el título, ¿a quién necesariamente vas a perseguir? No sabes en manos de quién puede estar el título en ese momento, porque vamos a suponer, si la persona que fue el agente de la violencia se puso como beneficiario, en cualquier momento puede haber transmitido esa letra y después esa a su vez a transmitir a alguien más. Entonces, en definitiva, es como pelear contra los molinos de viento de Don Quijote, decir, bueno, voy a decirle a todo el mundo, a los cuatro vientos de que la letra es nula. Lamentablemente, pues en esos casos lo más razonable es notificarle si acaso al librado de, mira, esta letra no puedes pagarla porque es una letra emitida bajo estas circunstancias y
si aún así el librado la paga, pues puede entrar en algún tipo de responsabilidad. Tú puedes decir, cuando el librado venga y decirle, mira, yo pagué la letra, y dice, bueno, pero yo te dije a ti que no pagaras por esta circunstancia. Ahora yo no te voy a pagar a ti esa aceptación y ese pago que tú hiciste. Ahora, si el librado no estaba notificado de esa circunstancia, él pudiera haber pagado de buena fe y el librado sí esté obligado. O en el caso pues de esos ulteriores beneficiarios de la letra que puede decir, bueno, el librador no me pagó, el librador no me paga, pero tú endosante que yo adquirí esta letra de ti por otra razón, otra causa jurídica plenamente válida, tú sí eres responsable ante mí. ¿Está claro? Sí, muchas gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra cosita? Bueno, entonces, si no tenemos nada por ahora, en la siguiente oportunidad vamos a hablar entonces concretamente del endoso y del aval. Y bueno, les estaré informando más o menos en qué momento podemos hacer esa sesión. Yo en principio estoy apuntando a ver si lo podemos hacer el viernes, bien sea en la mañana o en la tarde. Pero bueno, eso lo comenzamos por el grupo. Chévere, feliz día a todos, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Saludos. Igual, nos vemos.